¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un lunes más. Hoy te traigo un diseño, fíjate, sencillo, bonito. Vas a poder usar incluso hilos que tengas por casa. En cuanto aprendes a hacer varias vueltas, ya está. Se comienza por el cuello y se van trabajando vueltas hasta conseguir tu talla. Lo puedes hacer para cualquier talla. Es sencillísimo. Fíjate qué movimiento. Y yo te digo que estas vacaciones de Semana Santa vas a estar ahí tejiendo. Yo desde luego no me hago un viaje en coche largo sin llevar algo que tejer. Así que, ¿a qué esperas para comenzar tu propia blusa? Bueno, mona, fijaos, aquí tenemos varias vueltas ya avanzadito en nuestro canesú. Os quería enseñar varias cosas antes de empezar nuestro tutorial. Lo primero de todo es que vamos a hacerlo con la técnica top-down. Así que desde el primer momento que llevemos una vueltecita o dos, ya nos vamos a ir probando nuestro cuello. ¿Cómo vamos a comenzar nuestra blusa? Vamos a empezar por una cadeneta que vamos a cerrar de manera circular y nuestra siguiente vuelta van a ser estos abanicos. Vamos a trabajar la mitad de abanicos que queramos para nuestro lateral y así el cambio de vuelta todo el tiempo va a coincidir aquí en nuestro hombro, que me parece que es la parte más discreta, aunque he conseguido que quede bastante discreta ese cambio de vuelta, pero lo que queda más feíto siempre hay que ocultarlo en el mejor sitio y no me gusta nada que se vea en la espalda. Prefiero que se quede aquí. Nuestra talla la van a definir tanto el cuello, te daré tablas con las cadenetas, el número de motivos, pero al final depende de tu gusto, de tu hilo, de tu tensión, así que vas a hacer el cuello del tamaño que quieras. Y no te preocupes por la talla porque será tejer vueltas y tejer vueltas, te lo vas a ir probando y decidirás cuándo parar. Puede que te guste de ancho y quieras que sea más larga, pues trabajaremos delantero y espalda solamente, o puede que el ancho lo quieras más ancho y el largo no quieras seguir tejiendo, pues seguirás tejiendo en los costados, ¿de acuerdo? Así que es perfectamente modulable. ¿Que llegas a la vez al ancho que quieres en los dos lados, en ancho y en espalda? Genial. ¿Que quieres solo un trozo para tus mangas no crecer en el lateral entero, solo un trozo? Igualmente, todo esto lo iremos viendo. Y además te digo que como todo esto se me va ocurriendo, no viene de ningún patrón, seguramente al final terminemos haciendo algún detalle que todavía no sé qué vamos a hacer. Así que quédate para ir descubriendo cómo va creciendo esta blusa y vamos a comenzar ya con nuestra cadeneta. Bueno, fíjate, voy a trabajar con estos dos colores y si te das cuenta en mi canesú este color es con el que he empezado la cadeneta y mi primera vuelta de abanicos, que es el color que predomina en nuestra blusa. Así que voy a comenzar con el color más claro. Lo voy a meter en mi cestita. Comenzaremos nuestra blusa dejando un palmo, haciendo un nudo corredizo y voy a trabajar 160 cadenetas para mi talla. Tú trabajarás las que necesites, puedes consultar las tablas que te dejo. Mi cadeneta mide 95 centímetros. Bueno, y una vez que tengo mis 160 cadenetas que miden 95 centímetros, lo que voy a hacer es asegurarme que no está girada y vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadeneta.
Una vez que tenemos nuestro punto deslizado, hago una cadeneta y entrando justo ahí, ¿veis? En la cadeneta de un lado y del otro hago un punto bajo. Me voy a saltar 1, 2 y 3 cadenetas y en la cuarta pincho y hago 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de nuevo dejo 1, 2, 3 cadenetas libres y en la cuarta hago un punto bajo. Ya tengo mi primer abanico terminado. De nuevo 1, 2 y 3 que me salto y en la cuarta cadeneta hago otro abanico de 7 puntos altos. De nuevo me salto 1, 2, 3 cadenetas de base y en la cuarta hago punto bajo. Bueno, fijaos, ya he dado toda mi vuelta haciendo abanicos. Tengo un total de 20 abanicos para mi talla. Ya he trabajado el último y tengo que cerrar esta vuelta entrando en el punto bajo con punto deslizado. Ahora me toca añadir mi nuevo color para la siguiente vuelta. A mí me gusta siempre coger, dejar un palmo, hacer un nudo corredizo, pero esta vuelta nunca se cierra. Siempre que hacemos cambio de color, si quiero el color en la siguiente vuelta, tengo que cerrar la vuelta ya con el siguiente color, ¿vale? Así que veis, simplemente tengo ahí mi aguja, la introduzco en el punto bajo, veis, lo dejo en espera y traigo mi nuevo color. Y bien hago así o bien hago un nudo en ese hilo de ahí. ¿Veis? Y paso por aquí, he cerrado y hago una cadeneta y eso ya no se mueve. A continuación, primero lo que hago es coger los cabos sueltos de cada color para que no me molesten. ¿Veis? Estos dos los sujeto y así no están en medio, ya no los veis y a vosotras tampoco os molestan. Vale, siguiente paso. Voy a hacer aquí un punto alto, pero especial. Entro y voy a hacer un punto bajo sujetando el color que voy a dejar en espera para que no se mueva ni se abra. ¿Veis? Sujeto, llevo ahí dentro ese hilo y hago un punto bajo así. Tiro y ya se queda ahí. Cadeneta y entro aquí en estos dos hilos del punto bajo y hago otro punto bajo. A mí me gusta llamarle falso punto alto. Esto será parte de una V que voy a cerrar cuando termine mi vuelta. Y después vienen 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Fijaos, lo que voy a hacer es quitar este color del medio. Lo pongo yo aquí en la silla, así no se ve, no molesta y no se me enreda. Y estos dos cabos, ahí, que no molesten. ¿Veis? Vengo al siguiente punto bajo entre abanico y hago punto alto
cadeneta, punto alto. Y de nuevo 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vengo al siguiente punto bajo y repito. Punto alto, cadeneta y punto alto y 5 cadenetas. 2, 3, 4 y 5. Me salto y vengo aquí a este punto bajo y repito. Punto alto, cadeneta y punto alto. ¿Cuántas llevo? Si os fijáis, llevo 3 abanicos. Voy a trabajar otras. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas y voy a trabajar ya mi primera esquina. Voy a hacer un punto alto, cadeneta, punto alto normal y una cadeneta y otro punto alto. Es como una W, ¿veis? Que le añado otra cadeneta y otro punto alto y esa es mi esquina. Voy a hacer 2, 3, 4, 5. Este va a ser el centro de mi delantero o de mi espalda que son iguales. ¿Veis? Hago una V y 1, 2, 3, 4, 5. Y esto será igual para todas las tallas, a no ser que para la más grande me salgan mis cálculos que haya 3 o si alguien quiere una talla muy pequeña haya solo un abanico, porque ahora me toca ya hacer otra W, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto. De nuevo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Repito una V y ahora vamos a ver cómo vamos. Bueno, y fijaos, llevo trabajados 4 abanicos que son la mitad de los 8 de mi lateral, otros 2 abanicos, veis, he hecho aquí una esquina y otra esquina, una W y otra W. Trabajaré otras 8 y ahora vemos cómo hacer esto de nuevo para mi espalda. Fijaos, después de esta esquina he trabajado 2, 4, 6, 8 como me tocaba y al pasar mi abanico número 8, veis, tengo mis 5 cadenetas, me toca trabajar otra W, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente hago una V, punto alto, cadeneta, punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5. Y repito otra V doble, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta y punto alto. Y si os dais cuenta me quedan los otros 4 abanicos que eran la mitad para que esto me caiga justo en mi hombro. Cada una tendrá su número de abanicos y nos vemos ahora al terminar la vuelta. Fijaos, estoy terminando mi vuelta y ¿qué me falta? Todo el tiempo estamos trabajando V's entre los abanicos y aquí solo hice un punto alto, pues me falta un punto alto, una cadeneta y entro aquí en mi falso punto alto y lo que voy a hacer es, veis, dejo aquí este hilo y recupero
vuelvo a traer por aquí mi hilo color claro, lo llevo a mi cestita y lo que voy a hacer es con ese hilo claro cierro la vuelta, hago una cadeneta, ¿veis? Y tiro de este oscuro. Y de nuevo lo que voy a hacer es que me toca ahora en esta siguiente vuelta, lo que voy a hacer es trabajar los abanicos pero aquí dentro. Entonces voy a entrar y voy a trabajar un falso punto alto de nuevo, veis, sujetando el hilo oscuro, que de nuevo lo saco de mi cesta para que no me moleste. Cadeneta y otro punto bajo, tengo ya mi falso punto alto. ¿Qué voy a hacer? Como son 7 puntos, voy a trabajar 4. Cogemos las hebras todo para que no nos coja nada, no nos molesten. Voy a hacer otros 3 puntos más, 2, 3 y 4. Y ahora vengo y el punto bajo, ese que hacíamos antes en la cadeneta, ahora lo voy a hacer aquí en el cuarto punto, en el punto central, ¿veis? Pincho y además voy a sujetar la cadeneta, ¿veis? Entonces se queda ahí fija. Mi cadeneta se queda sujeta. De nuevo, comienzo a hacer mis 7 puntos altos aquí dentro. Esta vez ya no hago la mitad porque aquí en el de inicio es porque tengo que cerrar con el resto y que me quede centrado. ¿De acuerdo? El resto los trabajo normal. 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Vengo de nuevo, cuento 1, 2, 3. En el cuarto punto bajo, ¿veis? No hace falta contar siempre, lo vais a ver más o menos a ojo. Y de nuevo 7 puntos altos. Así que voy a seguir trabajando así y nos vemos ahora cuando hayamos hecho este punto bajo y nos quede trabajar nuestra esquina. Llego a mi primera esquina y ¿qué voy a hacer? Si estos abanicos son de 7 puntos, aquí dentro voy a trabajar un abanico de 5. Le voy a quitar 2 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Y voy a hacer un punto bajo aquí, en este punto alto central. Hago un punto bajo y en este hueco de esta V hago otros 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Voy a contar aquí 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo, ¿veis? Ahora sí que me toca un abanico de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto bajo y llego a mi otra esquina. Fijaos, los de 5 puntos solo son a la esquina, el resto son de 7. Llego a mi otra esquina y repito aquí dentro 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4
5 y aquí en el punto alto central hago mi punto bajo y de nuevo entro aquí y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya sigo con mi punto bajo en el cuarto punto y abanicos de 7 hasta llegar a mi siguiente esquina, que ya sabemos cómo trabajar. Para terminar esta vuelta, lo que vamos a hacer es de nuevo venir aquí al cuarto punto, hacer un punto bajo y ¿qué me falta? Comenzamos aquí haciendo 4 puntos de los 7 de este primer abanico, pues nos falta hacer 1, 2 y 3 y terminamos este primer abanico cerrando aquí con punto deslizado, pero simplemente introduzco la aguja porque tenemos que traer nuestro color oscuro de nuevo. Lo voy a coger, que yo lo he dejado aquí detrás en mi silla para que no moleste, lo meto en mi cesta y me traigo el claro de nuevo para que no me moleste. Y todo esto se queda por aquí, ¿veis? Voy a sacar mi hilo. Y en esta ocasión, para seguir la secuencia, me toca trabajar la V aquí. Y sabéis que entre medias van las 5 cadenetas, así que solo voy a hacer 3. 1, 2 y 3. Y en este punto haré una V. Punto alto, cadeneta, punto alto. Y voy a continuar así con 2, 3, 4 y 5 cadenetas y en mi siguiente punto bajo hago mi V. Punto alto, cadeneta, punto alto. ¿Veis? Continuamos con las 5 cadenetas, 3, 4, 5 y vamos a ir así alternando la V y las 5 cadenetas hasta llegar a nuestra esquina. 5 cadenetas, 3, 4, 5 y veis llego a mi esquina. ¿Veis aquí los dos abanicos de 5 puntos altos? En el punto bajo del centro, de nuevo voy a hacer una W. Punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto y 5 cadenetas, 3, 4, 5. ¿Veis? Y continúo con normalidad haciendo V's, punto alto, cadeneta, punto alto y de nuevo otros 5 cadenetas y así hasta que llegamos aquí, ¿veis? A mi otra esquina. Trabajo esta V normal y me faltan mis 5 cadenetas y aquí en el punto bajo entre mis dos abanicos de 5, punto alto, cadeneta, punto alto y con otra cadeneta y otro punto alto tengo mi otra W, ¿veis? Y ya tengo mi esquina y mi otra esquina que van creciendo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Veis? Y voy a continuar así. 5 cadenetas V y daré toda la vuelta. Ya hemos visto también cómo trabajar nuestras esquinas. Y fijaos cómo comenzamos con solo 2 abanicos y ya hemos pasado a 3 abanicos, la siguiente a 4 y así vamos a ir creciendo.
y voy a terminar y ahora vemos cómo terminar la vuelta y comenzar la siguiente. Fijaos, para terminar esta vuelta, si recordamos, hemos comenzado aquí con 3 cadenetas y como siempre tenemos aquí 5 cadenetas entre V y V, que nos falta pues 1 y 2 cadenetas. De nuevo entramos aquí en la primera cadeneta y vamos a hacer punto deslizado, pero lo que hacemos es traer el color que nos toca, como siempre, para cerrar la vuelta, pero dejo lo oscuro aquí, ¿veis? Cierro con el claro, hago cadeneta, tiro del oscuro y voy a hacer ahí, entrando aquí en el cuarto punto, de nuevo un punto bajo. Vuelvo a hacer el cambio de color, me llevo el ovillo oscuro y cojo el claro y me lo llevo a mi cesta. Y vamos a comenzar como en la fila 1. Recordáis que empezamos en el punto bajo y hacíamos un abanico, pero esta vez no contamos cadenetas, sino que venimos aquí al centro de esta V y hacemos nuestros 7 puntos altos. Y de nuevo en el cuarto punto hacemos un punto bajo, ¿veis? Y ya hemos visto, tenemos que repetir todo el tiempo esta secuencia. Llego aquí ahora al abanico de 5, pues en lugar de ir al cuarto voy al tercer punto, que es el central en este abanico. Y hago ahí mi punto bajo. Vengo de nuevo aquí y hago 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me toca el punto bajo aquí en el punto alto. Y de nuevo en la siguiente V hago 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el tercer punto, aquí en el central, punto bajo, ¿veis? Y ya sigo con mis abanicos aquí de 7 puntos y en mi esquina haré otra vez los de 5. Y continuamos así nuestra secuencia todas las vueltas que queramos. Fijaos, y cuando llevo así más o menos estas vueltas que hemos visto, es cuando ya me pruebo por primera vez porque se empiezan a sentar mis puntos. Y esto, fijaos, de esquina a esquina mide unos 33 centímetros. 33, 34 más o menos, ¿vale? Y este trocito de aquí mide unos 6 centímetros. Bueno, fíjate, estas son las vueltas que acabamos de ver y lo que haremos será repetir esta secuencia todo el tiempo hasta que consigamos las medidas que queremos. Fíjate cómo queda nuestro escote. En la siguiente toma verás cómo después de trabajar varias vueltas más, unas cuantas, nuestro escote se ve más profundo, más asentado, como que se ha ido ya bloqueando solo al seguir trabajando vueltas, todo se va reordenando. Cualquier duda que tengan, no dudes en consultarme y te atenderé encantada. Así que muchas gracias, monas, y continúo tejiendo que veréis
que va a quedar como siempre monísima. Os quiero enseñar cómo voy a hacer también luego otras vueltas para que quede más ligera nuestra blusa y también usar menos hilo. Y es que este abanico es de 7 puntos. Otra opción es alternar una vuelta de cada o hacer todas desde un punto de la siguiente forma: punto alto, cadeneta, punto alto, llevo 3 y trabajo así todo el abanico: 4 con cadeneta, 5 el punto alto, cadeneta 6 y 7 el punto alto. ¿Ves? De esta manera hacemos los 7 puntos pero más ligeros y de nuevo 1, 2, 3 en el cuarto punto bajo, ¿veis? Y así se trabajarían todos los abanicos. Y aquí al llegar a los de 5 haría lo mismo: punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, pero solo con 5 puntos, no con los 7 que he hecho aquí. Y de esta manera puede que después aligeremos, ¿vale? Yo ya en el trozo que llevo más adelantado he empezado a trabajar ya vueltas así aligeradas. Y todo se trabaja igual salvo abanicos, que los haremos así más ligeros. Si os gusta, y si no, podéis trabajar todo el tiempo con los 7 puntos. Bueno, monas, y esta es mi blusa terminada. Yo he parado de tejer aquí, que son las medidas que me ha gustado a mí. He seguido trabajando como hemos visto y esto mide, fijaos, 68 de ancho, pero tiene muchísima caída. Veréis cómo queda. Y de alto 47. ¿Vale? En esta parte mide 30. Fijaos la parte que hemos visto nosotras juntas, que es esta parte de aquí que mide 14, y después he seguido trabajando solo en un color ambas vueltas y además he pasado una aguja de un número más. Esta parte está tejida en aguja de 3,5 y desde aquí, ¿veis? He tejido como unos 14 centímetros con la de 3,5 y luego otros 15, 16 con la de 4,5, que hace que esté más suelto. Y además es, como os he enseñado al final, está trabajado con huecos para que todo tenga más caída, quede más sueltecito y ya veréis cómo queda. Mi idea era haber seguido con este color y añadir a lo mejor alguna vuelta igual en las mangas, pero ya en el mismo color todo el tiempo, como hacer un rematito de varias vueltas, pero creo que la voy a dejar así. Ahora estoy en unir mis costados. Fijaos cómo he unido este de una manera súper sencilla, porque quiero que se note esa sonda, ¿vale? Como he parado en la vuelta de los abanicos, quiero sacar partido y que se note, que se quede, ¿veis? Redondeado. Y todo esto son cadenetas, ¿veis? Únicamente he colocado, ahora lo vemos en un momento, lo voy a hacer en el otro costado, ¿vale? Y yo he parado de unir, vamos a ver, aunque igual lo modifico cuando me la pruebe ya cosida, ¿veis? Como a los 22 centímetros, que es donde tengo mi nudo. Así que ahora vamos a ver cómo unir eso súper rápido, sin agujas, sin nada, simplemente con unas cadenetas y unos puntos deslizados. Y así que se vea este detalle. Bueno, fijaos, vamos a ver en un segundito cómo hacer esa unión. Voy a coger el hilo más oscuro para ver si lo veis mejor. Como contrasta, dejo un palmo, hago el nudo corredizo. En esta ocasión he cogido la de 3,5 porque la tenía más a mano en ese momento.
Vale, veis a la esquina donde hemos estado haciendo los aumentos y lo que voy a hacer es en el abanico de aquí, que sería de nuestro lateral, justo en el punto central de los 5, entro ahí y en el otro lado igual, ¿veis? En mi parte trasera entro también en el punto central y voy a hacer ahí un punto deslizado. Traigo mi hilo, a ver que se queda una hebrita, punto deslizado. Y ahora trabajamos, en mi caso he hecho 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5. Vengo al abanico siguiente, ¿veis? Pincho. En el hueco central, sabéis que ahí como tenemos 7, ¿veis? Nos toca aquí en el hueco central y pincho. Y hago punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo a repetir, siguiente abanico, punto central, tiro para que no se quede y otro punto deslizado. Y de nuevo 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya llego a mi marcador. Lo retiro. Y si lo tengo claro, corto ya. Corto, dejo un palmo de hebra y luego la oculto. Si no, lo que hago siempre, o coloco aquí un marcador y se queda ahí, o paso mi ovillo del tamaño que sea, ¿veis? Luego ya si quiero deshago el nudo y hago lo que quiera con esto. Y ahora voy a probarme mi blusa.